¿Listo? Buenas noches, amigos de YouTube. En este video vamos a entrevistar a una persona con Asperger que es de Ecuador Ujú. y se llama Daniel Martínez. Bueno, Daniel Martínez, cuéntenos cómo es su nombre y qué edad tiene. Mi nombre es, como usted dijo, Daniel Martínez. Tengo 37 años. Me desempeño como profesor universitario. Tengo Asperger toda la vida, como cualquier otro persona que tiene esta condición. Y también se me ha hecho algo un poco complicada la vida con este síndrome. Sin embargo, también he obtenido grandes ventajas al tener esta condición. Me da mayor constancia para alcanzar mis objetivos. He superado algunas de mis dificultades, otras todavía no, pero creo que esto hace que la vida sea interesante, tener desafíos. Claro, Ujú. y ahora viene una pregunta muy interesante, ¿qué sabe usted del Asperger y cómo se enteró de esto del Asperger? ¿Cuándo fue la primera vez que leyó el tema? Yo aparte de eso tengo otro problema, síndrome de atención dispersa, ATD. Estaba asistiendo a sesiones con una psicóloga y ella me hizo un test para descubrir si tengo Asperger o no, porque lo sospechaba. Y el test dio positivo. Tengo Asperger. Y realmente se justifica. Hay algunas partes, mirando en retrospectiva mi pasado, sí, es. Tengo muchas habilidades de lenguaje, más allá de las personas de mi edad. Cuando era niño aprendí a hablar rapidísimo. De pequeño utilizaba palabras rebuscadas. Por eso mi tía me puso de apodo el viejo, porque hablo como viejo. O cáspita. Eso es una contradicción. Cosas así que los niños no dicen, yo las decía. Yo, Dificultad para entender dobles sentidos o sarcasmos. Frases como vamos a botar la casa por la ventana, me causaban conflicto. O te lo he dicho 1000 veces. No, fueron tres. Cosas así. Entonces realmente siempre hubo una dificultad. Siempre sabía que había algo diferente en mí, pero no sabía qué era ese algo. Cuando salió este test y se me dijo que tengo Asperger, aproximadamente tenía 30 años, ya fui muy adulto, como que todas las cosas tuvieron sentido. ¿Sí? Lastimosamente, Ecuador es un país del tercer mundo. Aquí no hay tratamiento para adultos con Asperger. He tenido que leer libros para de alguna forma guiarme con ellos. Y otra cosa que me ha servido muchísimo a mí, que me ha dado fuerza, es el jiu-jitsu, la práctica de artes marciales. Me ha servido, pero un montón, a superar mis miedos. Le tengo miedo a las alturas, todavía. Cuando estoy en un tercer piso y me acerco a un balcón, siento un frío dentro de mi ser. Pero en el jiu-jitsu tenía miedo de dar roles, tenía miedo de correr porque tenía sobrepeso, tenía miedo de dañarme las rodillas, eh, miedo a pegarle fuerte al saco, montones de cosas. Y he ido perdiendo los miedos poco a poco con la paciencia de mis maestros y la guía de ellos. Y un poco gracias al Asperger que me ayuda a ser constante. pero yo quería preguntar una cosa, o sea, Ya. usted fue de las que, digamos, usted se enteró de esto así leyendo por internet o fue que usted, digamos, fue, digamos, a buscar ayuda y fue la persona que lo diagnosticó la que le dijo, usted tiene Asperger, La persona que me diagnosticó. Así es. o sea, fue por la persona que la diagnosticó que se enteró por primera vez del síndrome. Así es. Ah, y una pregunta que también es importante. ¿Usted cree que el Asperger es una discapacidad o no? ¿Cómo lo ve usted? Mm, una buena pregunta. Es cierto de que hay para hacer cierto tipo de actividades sociales se me hace terriblemente difícil. Llegar a una fiesta donde no conozco a nadie, para mí es un casi imposible. ¿Qué hago? Entonces, podría decirse que sí, tal vez sí. Pero hay otro tipo de cosas, cosas intelectuales, cosas de análisis, que la puedo hacer con mucha facilidad. Tengo muy buena redacción, modestia aparte, y mis clases las doy muy bien. Entonces, cuando se trata de actividades intelectuales, lo hago perfecto, mejor que una persona neurotípica. Pero cuando se trata de trabajar coordinado con otra persona, se dificulta las cosas. En ¿Y mi en vida qué? profesional, disculpen que me extienda, en mi vida profesional he visto que las puertas se me cierran a veces, porque en las empresas hay que trabajar en equipos y un solitario que hace bien su trabajo solo no es lo que la empresa necesita. Entonces sí, para yo como adulto sí lo veo como una discapacidad.
Quería preguntarle precisamente esto, ¿en qué área es profesor usted? O sea, ¿de qué asignatura dicta clases, no? Finanzas. Bueno, una asignatura que es un tanto difícil para algunas personas. Pues yo he visto que entre las personas con Asperger hay personas que le facilitan mucho la matemática y a otros, como yo, no, o sea, no nos es tan fácil porque, digamos, en mi caso mi pensamiento es muy visual y pues todo lo que es muy abstracto se me dificulta. Entonces, yo quería preguntarle, ¿usted, o sea, se considera, digamos, un pensador visual, verbal, o cómo describiría su estilo de pensamiento? Verbal, definitivamente. Pero Digamos, sí, usted, digamos, piensa, digamos, un concepto verbal, usted nombra una palabra, lo primero que le viene son conceptos verbales o imágenes. verbal, definitivamente. Y para ser más exacto, yo pienso mucho con cuadros de Excel. No, pues Un cuadrado que tiene un valor y que este valor se relaciona con otro. Así trabajo yo. Y esta función depende de otra cosa. Trabajo en ese sentido. Verbal, pero más al estilo cuadros de Excel. sino que sabe por qué le hacía esta pregunta, porque Temple Grandin en TED una vez hizo un video que se llamaba El mundo necesita todo tipo de mentes y me llamó la atención que Lo ya vi. hablaba de tres tipos de pensamiento: el pensamiento visual, el pensamiento en patrones y el pensamiento muy verbal. Entonces ella decía que por lo menos los matemáticos tienen más que todo como una especie de pensamiento en patrones, pero al mismo tiempo verbal. Ujú. En Sí, cambio, pienso lo mismo. las personas que son muy visuales son personas, digamos, que pueden dibujar muy bien, pero que en las matemáticas van a tener problemas. Exacto. Bueno, otra pregunta interesante es esto, que, o sé qué tal le parecen las preguntas, digo, las personas autodiagnosticadas, o qué le recomendaría a usted a una persona que, digamos, que quiere tener el síndrome, pero que todavía está como en esa incertidumbre de Ujú. conocerse a sí mismo, de saber si lo tiene o no. Creo que ayuda profesional, tener un certificado de un test es algo muy recomendable, pero hay personas que se dan cuenta. Por ejemplo, John Michael Carley, he leído su libro. Él contaba de que le hizo el test a su hijo y que el psicólogo le dijo, ¿sabe qué, señor? Usted también debería de hacerle ese test. Y se hizo el test y se enteró de lo que era Asperger y se tomó unas vacaciones para ir a surfear a México. Él es americano, vive en Estados Unidos, se fue a México a surfear solo. Y un día estaba él en una discoteca en el piso alto y se miró por el balcón hacia abajo y vio a personas que se comunican el uno al otro sin hablar, solamente moviéndose. Y se dio cuenta, yo no puedo hacer eso. Definitivamente tengo. Se dio cuenta. Ya se había hecho el examen y estaba esperando los resultados, pero él se dio cuenta, lo sintió seguro, sí, yo tengo Asperger. No es lo mismo Claro, ser Asperger y yo tengo Asperger, porque uno es un ser humano con una condición. claro, de hecho, aquí pues surge pues una cuestión interesante. Por lo menos yo soy una persona que yo veo las Asperger como una diferencia, pero entonces hay, o sea, y respecto a esto de verlo como una discapacidad, no surge la cuestión de que si uno debe contar o no el síndrome, o sea, ¿usted cómo ha sido en ese aspecto? ¿Usted ha contado a otras personas que tienen el síndrome? ¿Le gusta hablarlo abiertamente o más bien le Sí, gusta soy muy ocultar? abierto, lo digo y no lo niego, porque sé que tarde o temprano voy a hacer o decir algún tipo de cosa inusual. Voy a tomar algo literal, voy a ser exageradamente honesto con algo. Tengo esa cosa de la honestidad. Y es mejor tener a las personas prevenidas. Asimismo, da la extraña situación de que en la Academia de Artes Marciales donde yo practico, me han puesto el apodo de Wikipedia, porque tengo un conocimiento enciclopédico de montones de cosas. Entonces eso también me lo dio el Asperger, me dio una inteligencia un poco mayor de lo usual, del promedio, y la uso y la aplico. Pero Entonces, digamos, sí, usted a estas personas que antes lo veían como extraño y todo eso, ya les ha hablado, les ha dicho, yo soy así porque tengo síndrome o así.
Así es, les digo, yo tengo síndrome de Asperger. Si acaso ves que alguna vez hago algo extraño, es por eso. Y no tenía así como problemas de que alguna persona de pronto no le crea, le diga algo como, ah, pero yo usted lo veo muy normalito, entonces yo no veo nada raro o así, o... Me han dicho, "Ay, pero pareces normal". Y digo, sí, ese es el problema. Pero el momento en que, o sea, la gran dificultad que he tenido con el Asperger ha sido en dos áreas. En el área laboral, tengo 37 años, me considero un hombre muy talentoso en mi área profesional, pero el éxito se me ha escapado. No le caigo bien a mis subjefes. Y como no les caigo bien, no me llegan promociones. Nunca, no he subido de puesto en todos los años que llevo trabajando en esta área educativa. Y sospecho que no van a llegar nunca, porque realmente me veo a mí como un buen profesor, veo a otros profesores que no son tan dotados, no hacen tan bien su trabajo, que los alumnos se quejan de ellos, pero a esos profesores sí les dan promociones. ¿Por qué? Porque les quedan simpáticos a los jefes. En cambio yo no. Y otra área donde realmente me he visto muy frustrado es en el área amorosa. No he tenido en mi vida una novia. Me he enamorado de mujeres, pero nunca he logrado que ese amor sea correspondido más allá de que, hoy eres un gran amigo, friendzone, digamos, caer en la friendzone. Esas son las dos áreas en las que realmente he visto dos muros que no puedo pasarlos. Por lo demás, yo hago bien mi trabajo, puedo cuidar de mí, mayor de mí. No hay mayor discapacidad en eso, pero siento de que el éxito profesional que yo debería de tener no está llegando y puede que no llegue. Entonces me frustro. Por eso es que considero de que el Asperger es una discapacidad. Y lo otro que quería preguntarle es esto, Sí. ¿cómo es usted, digamos, en esta parte la parte sensorial? O sea, digamos, digamos, donde usted trabaja, nunca la pasa, ¿qué situaciones o sea, ha tenido usted que lo lleven hacia el límite en este aspecto, ya sea en lo sensorial o en la parte socializar, y cómo ha enfrentado eso cuando lo han llevado hasta el límite? Sí, en cuanto a la parte sensorial, soy muy sensible a sonidos. Cuando hace unas 2 semanas atrás, una persona estaba probando un liquid paper, de los de tipo pluma, ¿ya? Que aplastas y ahí sale el liquidito blanco para borrar la falta de ortografía. Bueno, entonces no salía y empezaron a frotar la punta metálica contra el piso de baldosa. El sonido que salió fue horrible. Me sentía terriblemente mal. Me llevé a las manos a mis orejas y dije algo así como, ¡ay, pare, 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 pare! Pararon el sonido y mi respiración estaba totalmente alterada, mi corazón estaba latiendo, me sentí horrible. Y las personas que estaban a mi lado me dijeron, Daniel, tranquilo, ya pasó, respira. Pero realmente la sensación que me produjo ese sonido fue pues, extraordinariamente fea. Y en cuanto a lo personal, soy muy organizado y meticuloso con mi trabajo. Me gusta hacer las cosas bien. Entonces, cuando estoy trabajando en un proyecto universitario y me doy cuenta que a los demás profesores no les interesa el proyecto, me empiezo a frustrar y me empiezo a estresar. ¿Y cómo se me expresa el estrés en mí? En acidez estomacal y a veces en reflujo. Entonces he tenido ese tipo de problemas algunas veces. Pero nunca le ha pasado, por ejemplo, que haya tenido, por ejemplo, un mal don allá, digamos que, bueno, porque hay personas, algunas nos cuesta controlar la parte emocional y a veces, bueno, yo he llegado incluso a golpear cosas, o Eh, así. no he llegado a hacer eso. Soy bien pacífico en ese sentido. Golpear cosas, no, nada. Soy un hombre tranquilo. Ah, yo intento ser tranquilo, pero a veces es tal que, bueno, o sea, es muy fácil. Algunos tenemos algo que llama lexitimia y eso he visto que es una de las cosas pues, que hace que a uno le cueste controlar las emociones en ocasiones. La práctica de las artes marciales me ayudaba bastante en eso. Antes Sí, tenía, sí, estaba yo escribiendo un artículo que quería publicar y
o respondiendo un comentario en una discusión en Facebook, y llegaba algún miembro de mi familia a pedirme ayuda con cosas simples y sencillas, como ayúdame a bajar el balde de ropa al piso. Y yo me molestaba porque para mí el comentario que estaba respondiendo era terriblemente importante y la cosa que me pedían a mí que haga era algo insignificante. Entonces ponía una cara de enojado y decía como de malas ganas, ya bueno, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, ya, ya, ya. Y seguía escribiendo la respuesta de mi comentario. Pero como te dije antes, la práctica de las artes marciales me ayudó a controlar eso. De todas formas, cuando me pasa esto de que responder un comentario y me interrumpen por algún tipo de trivialidad, me molesta, pero ya no tengo esas manifestaciones de ira, manifestaciones faciales de ira y de alguna forma tratar a las demás personas de forma despectiva. Ya no hago eso. Creo que toda persona con Asperger le haría bien practicar artes marciales. Sí, de hecho, también he visto, o sea, yo he visto que en general los deportes ayudan sobre todo a controlar lo que es la ansiedad. Yo tengo incluso una amiga que es es profesora de yoga y ella Ujú. también da buenas referencias del yoga, dice que el yoga la ayuda mucho y también conozco una persona que practica taekwondo, también eso es otra arte marcial y lo mismo, o incluso las personas que hacen deportes así como andar en bicicleta así por recorridos de montaña, también me han dicho lo mismo. Sí, no sé, no tengo bicicleta y no hago ese tipo de deportes, pero sí practico artes marciales y sé que la disciplina que te da esa práctica es algo que te ayuda. Cuando el instructor, el maestro, dice alto, paras lo que sea que estés haciendo y obedeces al instructor, al maestro. Lo que tú quieras, no importa. Lo que el maestro te dice es lo importante. Y eso te ayuda a dejar de ser un tanto egocéntrico, de pensar, ah, no, es que esto es importante para mí, lo tengo que hacer. No, hay un entendimiento de que lo que uno quiere es secundario. Entonces uno empieza a ser más tolerante con lo que quieren los demás. Es positivo. Sí. Bueno, y ahora la otra pregunta es Dígame. cómo explicaría usted a un neófito o a alguien así que no sabe qué es el Asperger, como por ejemplo las personas que usted le ha tenido que explicar, o sea, ¿qué explicación le da a usted sobre el Asperger? Asperger es una mayor capacidad intelectual, pero menor capacidad social de la persona. Una persona con Asperger es ese típico solitario que es genial en lo que sea que está haciendo, pero que por alguna razón no tiene tantos amigos. En el fondo somos buenas personas, pero tienen que saber entendernos. Ahí digo, me pongo yo como ejemplo porque, como te dije, soy muy abierto en ese sentido, no escondo que tengo Asperger. Publico en Facebook cosas de Asperger y muchas personas me han preguntado, oye, ¿tú tienes Asperger? Y digo, sí, no tengo ningún problema. Lo digo nomás. Claro, y lo otro es, ¿qué opina usted, digamos, de las ideas estereotipadas o de los prejuicios que han creado películas o programas de entretenimiento o incluso los mismos medios de comunicación sobre los trastornos del espectro autista? Mm. Los programas de entretenimiento son negocios. Ellos buscan generar rating, mostrar ciertas versiones exageradas de las personas con el propósito de ganar, de generar entretenimiento. Pero digamos, ¿qué cosas ha visto usted que digan las películas sobre las Asperger que usted considere no son ciertas? Que así, o Por sea, ejemplo, Sheldon Cooper en Big Bang Theory es demasiado, demasiado pedante. Eh, sí, pero es un programa, es una comedia. Ellos tratan de hacer reír a la gente. no, pues yo también he visto que a veces en algunas películas exageran como un poco los rasgos, Ujú. digamos, pero digamos los exageran demasiado, pero es también, o sea, pienso que es también porque una película pues no tiene, o sea, no hay como suficiente espacio y entonces tienen que como que comprimir todo. Así es. Aparte de eso, son comedias, no documentales. Sí, claro.
¿Y qué opina por lo menos de cuando dicen que, que nosotros tenemos poca empatía o las cosas que han salido así que como lo que pasó con la Lanza, que nos tratan o sea, mostrarnos como personas violentas, así que... No, no somos violentos, en lo absoluto. Y empatía, eh, no, sí tenemos empatía con las personas con las que podemos hacer la conexión. Lo difícil es hacer esa conexión, pero el momento en que la conexión está hecha, somos terriblemente empáticos. Cuando vivía en Chile, una época, una amiga mía había tenido una mala mañana, ¿ya? Recién llegó al trabajo y sentí yo el sonido de sus pasos, tum, 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 más rápido y más fuertes los pasos que de costumbre. Entonces ella llegó a la oficina y yo le dije, ¿qué pasó? Ella me respondió, no pasó nada. Y digo, no, te pasó algo, porque tenía ya conexión con ella y yo sé cómo suenan sus pasos. Entonces, como había un sonido diferente, sabía que algo andaba mal. Cerró la puerta, se puso a llorar y me contó lo que había sucedido. Entonces, con las personas con las que tenemos esa conexión, somos terriblemente empáticos. Con las personas con las que no tenemos esa conexión especial, puede que demos la impresión de no serlo. Yo por lo menos una de las cosas que yo creo es que es más fácil crear esa conexión Ujú. cuando hay una experiencia en común que tengamos con una persona, pero si es algo que, digamos, si otra persona nos cuenta algo que no hemos vivido, pues ya es como más complicado. Así es. Y para poder formar esa conexión es necesario tener gustos comunes, algo en común con una persona. Si no, simplemente no podemos hacerlo. No se puede hacer esa conexión. Ah, y otra pregunta interesante, bueno, que no estaba originalmente en el cuestionario, es que ¿qué opina su familia de todo esto, del diagnóstico y demás? En mi familia están un poco preocupados por el hecho de que yo me estoy decepcionando de mi carrera. Mi madre quiere que yo haga un doctorado, pero yo no estoy demasiado ansioso por hacer eso. Em, si hiciese un doctorado de 4 años, me tendría que trabajar trabajando 8 años en Ecuador en ninguna universidad y no me atrae mucho la idea. Mi padre, por otro lado, él quiere que se haga feliz, pero él también se preocupa del hecho de que cómo es posible que tantos años trabajando de profesor y no me den un cargo de nada, solamente me dan mis horas y chao, me dan mis horas y adiós. Y sus hermanos o así, ¿no? Mis hermanos, veamos, tengo dos hermanos, me llevo bien con uno de ellos, con otro de los dos no tanto. Mi hermano menor me quiere bastante, él ya está casado, él ya está con su vida hecha. El otro, no, no sé, creo que no no le he preguntado, creo que ni siquiera me comprende. No somos muy cercanos. Mm, Pero sí, hay esa preocupación porque no despego. Mis compañeros de colegio se han graduado, ya se han casado, ya tienen hijos, tienen cargos importantes. Yo no todavía. Bueno, pero al menos usted tiene su trabajo y usted vive de forma independiente. No, vivo con mis padres. Como le dije, no gano demasiado dinero. Mi carrera no despega. Soy un hombre de talento, pero las oportunidades, las puertas se me cierran. Andamos en Nunca, las mismas. sí, nunca olvidaré cuando fui a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Fui a la universidad, tuve la entrevista, di una clase de prueba y no me aceptaron. A pesar que la clase de prueba fue extraordinariamente buena, dijeron que me encontraron pedante y maleducado. Ellos esperaban que después de dar la clase vaya y me remeje con los alumnos y que converse con ellos. Pero no lo hice. Yo di mi clase y me fui. Entonces ellos interpretaron eso como ser pedante y maleducado y no me dieron el trabajo. Es Mm, Pues la, increíble. pues la verdad es extraño porque yo cuando estuve en la universidad yo tuve profesores que, o sea, que solamente limitaban a la clase y que, o sea, eran demasiado rígidos y no, era lo que ellos dijeran y ya, o sea, uno no podía entablar una relación cercana con ellos, no sé No, ahora si quieren acaso era cambiar eso. diferente. Quieren hacer que los profesores sean más cercanos con los alumnos y por eso simplemente no estoy demasiado
cercano a lo que ellos quieren, y por más que sea un buen profesor, no me aceptaron. Claro. Y lo otro era, bueno, ¿qué cosa le gustaría comentar o agregar a todo lo que se ha dicho? Que me da mucho gusto de que la comunidad Asperger en línea esté creciendo. Veo los hangouts, no siempre me conecto, pero los veo y simplemente me pongo contento. En la vida diaria nosotros somos tan solitarios, pero en internet nos encontramos. Sí. Desearía de que en nuestros países latinoamericanos haya un poquito más de oportunidades, que haya un poquito más de comprensión. Me gustaría que cuando yo tenga hijos, porque planeo tenerlos, y puede que tengan Asperger, porque Asperger se transmite genéticamente, quiero que mis hijos tengan más oportunidad de triunfar de lo que tuve yo. Yo incluso estoy pensando en emigrar a los Estados Unidos. Estoy pensando en eso. Pero, no sé, como te digo, estoy bien frustrado con la falta de éxito profesional. Sí, ese es uno, yo he visto que lo que es la parte laboral, lo que son las relaciones de pareja y, o sea, esas son como las preocupaciones más importantes que tenemos los adultos con Asperger. Así O es. sea, podemos tener una carrera exitosa, incluso he conocido personas que tienen varias carreras, de hecho hasta 3 carreras he conocido y sin embargo están baratas. Bueno, ahora la otra pregunta era, ¿qué cosas ha hecho usted para concientizar a otras personas sobre esta condición? ¿Cómo les presento lo que es Asperger? Sí, Bueno, digo de que se trata simplemente de una especie de desbalance, una mayor capacidad intelectual y una menor capacidad de socialización. Básicamente eso es lo que es. Voy a decirle, su hijo va a ser brillante en el área del conocimiento en que desea desempeñarse, pero jamás va a ser el más popular de las fiestas, el que lo llaman todos los fines de semana. Es un patrón de vida un poco diferente del promedio, del común denominador de las personas, pero va a tener una vida feliz, va a ser útil y productivo para la sociedad. No se preocupen, les digo, me gusta darles esperanza a los padres de niños con Asperger, porque suelen tener una visión un tanto negativa de la condición. Y realmente la película no es tan malo como los padres se imaginan. Ellos se imaginan que sus hijos van a terminar en un hospital psiquiátrico o que van a terminar viviendo en la casa de los padres de por vida. No es así. Personas con Asperger han triunfado, han llegado muy, muy lejos. Grandes genios, innovadores en sus áreas profesionales. Realmente es una bendición tener el síndrome de Asperger desde cierto punto de vista, porque la capacidad intelectual que uno tiene es definitivamente mayor a la del promedio. No sé si le mencioné de que en la Academia de Artes Marciales donde yo practico me ponen el apodo de Wikipedia, porque yo tengo una capacidad de recordar las cosas muy, muy grande. Entonces leo un artículo de Wikipedia, qué sé yo, sobre el Imperio Otomano, y me acuerdo de todo, fechas, nombres, tradiciones. Entonces, en un momento determinado, hablan de los otomanos y yo digo, ah, sí, del emperador, tal, 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 y los impresiona bastante. Pero ¿sabes qué? Es parte de la condición. Asperger es un conjunto de cartas que vienen con ventajas y desventajas. Aprovechar las ventajas y no amargarse por las desventajas. Ese es el nombre del juego que tenemos que jugar. y la otra pregunta era que si usted ha participado así en algún evento, digamos Sí, señor. alguna charla, algo así. Sí, señor. 2 veces. Bueno, no, 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 perdón, disculpe, tres. Tres, me acordé de la tercera. Sí, me ha tocado exponer 2 veces en un colegio y una tercera vez en una reunión organizada por la Asociación de Asperger en la cual estoy ayudando. Hablar con diferentes padres de chicos con Asperger, contarles de qué se trata la condición, las ventajas, las desventajas, les cuento de salud, que he hecho un masterado en Chile y que fui seleccionado por un profesor de allá, uno de los más grandes profesores en el área de finanzas, para formar parte de su equipo de investigación, lo cual es un gran honor. Y así nada más sacaron a un ecuatoriano de ahí, el profesor le gustó mi talento y me escogió.
Entonces, eso a los padres les da mucha esperanza. Así que es lo que he hecho en las reuniones en las que me ha tocado asistir. Bueno, amigos, esta fue toda la entrevista a Daniel Martínez. Espero que este video les haya gustado y hasta otro video.